¿Cómo va? Acá la profe Luciana Mingrone de Historia. Bueno, como soy de Historia, no pude evitar mandar un poquito de alguna explicación sobre el 25 de mayo. Algunas ideas sobre las que hablamos poco normalmente y que me parece que está bueno rescatar. Primero, solemos decir que el 25 de mayo es el nacimiento de la patria. En realidad es el comienzo de un proceso muy, muy largo. No podemos hablar de Argentina con ese término y refiriéndonos al país más o menos como lo conocemos hoy hasta 1880, pero el proceso empieza en 1810 y lo que me parece importante rescatar de 1810 es la acción de un grupo de personas que en general son varones, es la minoría de varones blancos que pertenecían a la categoría de vecinos en la época. El vecino en el virreinato era el varón europeo peninsular nacido en España y venido a las tierras del virreinato, a las tierras americanas, o el nacido aquí, criollo, que era el único que tenía derechos a participar en la vida pública, en las decisiones de la vida pública. Si bien el pueblo como tal tiene participación, digamos, las mayorías tienen un poco de participación en las invasiones inglesas. Ya hay regimientos de pardos, por ejemplo, de negros y mestizos afrodescendientes que la vida militar les permite liberarse porque eran traídos de África aquí esclavizados. Y esas castas, esas clases sociales, esos grupos sociales no eran clases en la época porque tenían que ver, estaban racializados, tenían que ver con su grupo de origen, con si eran blancos, negros o mestizos o indígenas. Empiezan a tener participación, como les decía, en las invasiones inglesas. En la Revolución de Mayo no tienen mucha participación, pero sí la van a tener después, con la Junta de Gobierno Independiente. Van a empezar a tener presencia en las calles, sobre todo a través de los tumultos. Así que no podemos decir que en mayo participa el pueblo como tal, como mayorías, pero sí intentan decidir otros que no fuera simplemente el virrey español. Y entre esas personas, a alguien que yo quería destacar solemos decir que los protagonistas de la Semana de Mayo, de la Junta de Gobierno, son Saavedra, Belgrano, Moreno, y es verdad que Saavedra, al ser el jefe del regimiento de patricios que se había formado tras las invasiones inglesas, tenía las armas, por lo tanto tenía un poder especial. Es fundamental el 24 de mayo para presionar y sacar a la Junta de Gobierno que se había armado tras el Cabildo Abierto, pero que tenía como presidente al virrey. Eh, y después, bueno, por eso va a tener el título de presidente de la Junta. Y Moreno y Belgrano van a ser fundamentales en el 22 de mayo, en el Cabildo Abierto, y después con la formación de la Junta. De hecho, el plan de operaciones de Moreno es un poco el corazón, el eje de la Junta de Gobierno en los primeros días. ¿Sí? Pero yo les decía que quería rescatar a alguien que normalmente no es muy trabajado en la cultura escolar, que es Juan José Castelli. Castelli para la época era un viejo, tenía mi edad, 43 años, y ya estaba enfermo de cáncer, y sin embargo se pone a la cabeza de este proceso revolucionario. En la Semana de Mayo es protagonista. De hecho, en esa junta que yo les dije que arman después del Cabildo Abierto, en la que sigue el virrey como presidente, está Castelli, porque Castelli es un poco el negociador, el articulador del proceso revolucionario, y es quien habla el 25 de mayo y le dice a los grupos que estaban fuera, que eran los que estaban comandados por Franchi Beruti, que estaban preparados para presionar si no había una nueva junta de gobierno. Quien comunica que va a haber una nueva junta de gobierno eh, es Castelli. Y me parece importante destacarlo porque es un revolucionario con todas las letras, y como les decía, es uno de los tantos que no tenía nada para perder porque
tenía estatus social, poder económico, y sin embargo pone el bien común por delante de su interés personal e inclusive de su propia salud, y no solo está a la cabeza de este proceso revolucionario, sino que después va a pelear en la guerra revolucionaria en varios frentes de batalla. Pero como les decía, si bien los varones blancos eran el grupo privilegiado que tenía acción pública en la época, hay mujeres en la revolución. Seguro conocen a Mariquita Sánchez de Thompson, porque en su casa y ella cantó el himno por primera vez, pero no solo porque su casa era un lugar de sociabilidad, sino porque Mariquita colabora mucho con las reuniones secretas que el grupo de revolucionarios, el grupo de patriotas, tiene antes del 18 de mayo, cuando se haga público que España cayó en manos de los franceses. Inclusive entre el 18 y el 22 también colabora con esas operaciones y reuniones secretas. ¿Sí? Así que Mariquita tiene acción política e interviene en la vida pública, aunque sea de un modo no tan conocido. Pero después yo tengo acá algunas otras mujeres para presentarles. Ahí la tienen a Bartolina Sisa, y ella es ahí, Micaela Bastidas. Son anteriores ellas, ¿sí? Son de 1760, 1780, de fines del siglo XVIII, pero acompañaron a sus maridos, que fueron líderes de rebeliones indígenas, eran descendientes de la dirigencia incaica, Tupac Amaru y Tupac Katari. Se rebelan contra el dominio español después de las reformas borbónicas, y muchos especialistas creen que ahí empieza a gestarse el germen de la vida revolucionaria e independentista que después va a triunfar el 25 de mayo. Y a la otra que les quería mostrar es a ella, ahí se ve sin brillo, Remedios del Valle, como la vieron, era afrodescendiente, descendiente de africanos esclavizados, de negros traídos aquí a América, como les decía, esclavizados. A ella la vida militar, como a muchos otros, les permite liberarse, y ella pelea en varios frentes de batalla con Belgrano, que le reconoce su valor dándole un cargo militar, aunque después termina en la más extrema pobreza. Belgrano también reconoce, dándole su sable como condecoración, a Juana Zurduy, otra mujer fundamental en la guerra revolucionaria. Juana lucha junto a su esposo en un ejército irregular, es decir, un ejército que no era profesional, era de gente común y corriente, como eran ellos, que es un poco el que permite, ellos luchan en lo que hoy es Bolivia, en el Alto Perú, contra el foco realista que hay ahí, que es el más importante, y si bien no lo logran vencer, logran armar una frontera, ¿sí? un límite a su expansión, y la verdad es que sin esa actividad ahí de ese ejército que comandaba Juana, su esposo Padilla, y también el gobernador de Salta, Martín Miguel de Güemes, hubiera sido muy difícil la acción del propio San Martín, porque hubiera sido inútil que llegara al Alto Perú si no hubieran podido dejarlos ahí limitados solamente a esa zona. A veces reconocemos como padre de la patria a San Martín, pero se nos pierden todos estos otros personajes, y sobre todo si son mujeres, que fueron fundamentales para ese triunfo. Así que bueno, quería rescatarles a estas figuras poco conocidas, sobre todo las mujeres de la revolución. Gracias, nos vemos pronto. Feliz Día de la Patria.